Ninguna autoridad en México los había buscado. Base a todos los que estaban ahí, subirles el sueldo, aunque la mayoría ni siquiera sabían redactar un acuerdo por elemental. Y entonces, con la mitad de la ponencia de quienes yo llevé y dos talentosas secretarias que ya estaban, 6 secretarios y secretarias, empezamos a analizar el tema de la guardería ABC. Y lo primero que hice fue buscar a los papás de las niñas y los niños fallecidos y lesionados. Ninguna autoridad en México los había buscado. Ninguna autoridad en México los había recibido. Logré contactarlos y algún día en el Salón de Usos Múltiples de la Corte estuve presente en una de las reuniones que yo nunca pensé que iba a estar, en donde se respiraba el mayor dolor que yo he sentido en mi vida de alguien ajeno, y en una reunión donde yo no pensé ni siquiera que pudiera haber un dolor tan grande como el que se estaba percibiendo ahí. Las mamás y los papás de los niños fallecidos y lesionados se fueron presentando uno a uno y una a una, diciéndome su nombre, el nombre de su niña o su niño, y si su niño o su niña estaba lesionado o había fallecido. Las mujeres se sentían culpables por haber trabajado, porque a lo mejor, como ellas tenían que trabajar por su culpa, se habían muerto sus bebés. Un papá me narró cómo durante todo un día fue buscando a su niña, Emilia. No la encontraba en ningún lado, hasta que a la 1 de la mañana la encontró en un hospital, la reconoció por su ropita, y a la hora que tocaba su piel se rompía y se despegaba. Me contaron los papás y las mamás que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor alaraca con este tema. Me contaron cómo los papás y mamás de niños lesionados, los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social habían alterado sus expedientes médicos para no pagarles lo que le tenían que pagar por sus lesiones y por la situación en que habían quedado. Yo les dije en esa ocasión a los papás y a las mamás del ABC que no quería hablar con sus abogados, que quería verlos a los ojos y que quería escucharlos. Les expliqué cuáles eran los limitados alcances de la facultad que teníamos, pero me comprometí con ellos que yo defendería la Constitución y los derechos de sus niñas y sus niños. Después de terminar esa reunión de más de 3 horas, en la cual todavía hoy no entiendo por qué pude aguantar no llorar, subí a mi ponencia y les dije a mis secretarias y secretarios: ni un paso atrás. Yo no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Esto es una infamia que yo no voy a convalidar. Y empezamos a hacer el proyecto sin decirle a nadie ni cuándo ni cómo iba a salir. Les dije a mi equipo: tiene que salir antes del 5 de junio, que es la fecha del aniversario de la guardería ABC. Y lo primero que les dije es que teníamos que replantear la facultad para que tuviera sentido. Y recordaba a Fabiana Estrada hace unos días que yo en mi laptop redacté ese capítulo precisamente para redimensionar la función de la Facultad de Investigación. Seguimos trabajando y ya previo a presentar el proyecto, por una cuestión de elemental lealtad institucional y personal, le avisé a quien era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina
y estuvimos platicando un buen número de horas. Y según mi entonces secretaria particular, que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario: dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije: dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Y ahí terminó la plática. Ese día en la noche, era un miércoles, llamé a mi secretaria particular y coordinadora de ponencia, firmé 2 ejemplares del proyecto y les dije que los guardaran bajo llave y que si a las 8:30 de la mañana yo no estaba en la corte, lo sacaran a la prensa y lo bajaran a la Secretaría de Acuerdos. Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la corte. Sale el proyecto y varios ministros que me dijeron en cuanto salió el proyecto que me apoyaban, a la mera hora votaron en contra. El primer día el proyecto se recibió muy bien con la prensa, pero a partir del segundo día se dio una operación de Estado impresionante para denostar el proyecto, para denostarme a mí y para decir incluso que